Bien. Buenos días con todos. Vamos a la pizarra y a trabajar, muchachos. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días con todos, chicos. Vamos a hacer hoy día proporcionalidad y reparto. Vamos a explicar la teoría en la solución de los primeros problemitas, ya que son de aplicación. Voy a escoger algunos ilustrativos para repasar precisamente los conceptos sobre proporcionalidad y reparto. ¿Qué tal? Buenos días, Xiomara. Buenos días con todos. A ver, estaba en proporcionalidad y reparto. Ya está. Ya. Cualquier cosita por el chat, ¿ya? Me saqué el audífono para no interrumpirme yo. Vamos con estos primeros ejercicios de aplicación, ¿no? Para ir repasando con algunos cómo son los problemitas de proporcionalidad y qué debemos saber, ¿no? Por ejemplo, en el primer ejercicio, que lo tomaremos como ejemplo, ¿sí? Dice, si A es directamente proporcional a B. Entonces tú te preguntas, ¿qué significa eso, profesor? ¿DP significa directamente proporcional? Sí. Muy bien. Entonces afirmamos, si una magnitud A es directamente proporcional a B, ¿qué es lo que debemos recordar? Debemos recordar que el cociente de sus valores correspondientes es constante. Ya, eso es lo que debemos recordar como teoría. Cuando dos magnitudes son directas, el cociente es constante. Recordar que para dos magnitudes directas, cuando una aumenta, la otra también aumenta, ¿no? Si una aumenta, la otra también aumenta. ¿Ya? En la misma proporción. Es decir, si una se duplica, la otra también se duplicará. Si una se reduce a la mitad, la otra también se reduce a su mitad. ¿Sí? O las dos aumentan o las dos disminuyen. En la misma proporción. Magnitudes directamente proporcionales. ¿Qué significa si cuando es 10, B es 30? A esos valores se les llaman valores correspondientes. La pregunta es, ¿cuánto valdrá A cuando B sea 20? ¿No? Ah, ya. Significa, ¿sí? Cuando A es 10. Cuando A es 10, B es 30. O sea, lo planteas en función a la relación de proporcionalidad. Y esto debe ser constante. Es como que si la constante vale en este orden, ¿no? Un tercio. ¿Por qué igualamos? Porque cuando yo compare otros dos valores correspondientes me debe salir la misma constante. Por eso es que de frente hacemos una igualdad, como que planteando dos juegos de valores, ¿sí? En donde aquí hay una incógnita. ¿La incógnita quién sería? A, porque la pregunta es ¿cuánto valdrá? Si quieres poner la misma letra A o pones una incógnita. X, ¿cuánto valdrá A? Eso es lo que aplicamos en regla de 3, ¿no? Cuando B sea 120. Ahí está. Eso se aplica cuando dos magnitudes son directamente proporcionales. Directamente proporcionales. Desde aquí usted resuelve y ahí el valor de X, ¿no? Vamos a colocar por aquí X igual a ¿cuánto entonces? ¿No? Según la teoría de proporcionalidad. Es como que si de acá para acá multiplico por 4, entonces acá también debe ser por 4. ¿No? Si de aquí a aquí esta sea cuadruplicado, esta también se debe cuadruplicar. Por lo tanto, X es igual a 40. O resuelve simplificando y multiplicando en aspa. Ya está. Como para ir recordando este temita, ¿no? Estos temitas son, ¿no?, sencillos, básicos. Sobre eso han preguntado en admisión. En el último examen de admisión viene una preguntita de esto. Para comparar, ¿no? Si es que no me equivoco, 3 magnitudes. ¿Ya? 2. Dice, A es inversamente proporcional a B. Si cuando A es 10, B es 30, la pregunta es ¿cuánto valdrá A cuando B sea 50? ¿No? Ahora, ¿cómo se relacionan dos magnitudes inversas? ¿No? La idea básica es saber qué sucede cuando dos magnitudes son directas y también cuando sean inversas. De ahí aplicamos ciertas propiedades de magnitudes
en problemas de proporcionalidad compuesta, le llamaremos así. Si una magnitud A, por el contrario, ya no es directamente proporcional, este IP, ¿qué significa? Inversamente proporcional a otra magnitud B. Entonces, ¿qué es lo que debo saber por teoría? Que el producto de sus valores correspondientes es constante. Eso es lo que debemos saber como teoría. Esto quiere decir que si una aumenta, por el contrario, la otra disminuye. Y si una disminuye, la otra aumenta, en la misma proporción. Es decir, si una se duplica, la otra se reduce a su mitad. Clásico es el ejemplo de magnitudes inversas cuando comparamos velocidad con el tiempo, ¿no? O en el caso de una obra, ¿no? Obreros con días, ¿no? Más obreros hacen un trabajo en menos días. Menos obreros en más días. ¿Correcto? A mayor velocidad, menos tiempo me demoro para recorrer una misma distancia. ¿Sí? Ya. El producto es constante. Entonces, aquí también puedo plantear igualdades como esta, pero a partir de esta relación. El producto es constante. Dice, ¿cuánto valdrá A cuando B sea 50? ¿No? ¿Cuánto valdrá A cuando B sea 50? Entonces planteamos así. Si cuando A es 10, B es 30, ¿no? Esa es la pregunta. Si cuando A es 10, B es 30, la pregunta es ¿cuánto valdrá A cuando B sea 50? Entonces, cuando A es 10, B es 30. Significa que el producto de 10 por 30, eso equivale a la constante. Ahora ya no pongo cociente, como era en este caso. El cociente se aplica cuando son directas. El producto es cuando es inversa. ¿Ya? ¿Cuánto valdrá A cuando B sea 50? Cuando el valor de B sea 50. ¿Sí? Muy bien. Nuevamente le pongo una incógnita A y ahora B es 50. Que sea ese valor de A cuando B es 50x. El producto también debe darme la misma constante. Es como si yo dijera que este producto es K y eso también debe ser K. Por eso los igualo de frente, ¿no? Y aquí despejamos, ¿no? 300 entre 50 sale 6. De ahí decimos, por lo tanto, acá nomás respondemos, por lo tanto. Entonces estos problemitas los estamos utilizando como ejemplos de aplicación, ¿no? Para magnitudes directas e inversas, ¿no? ¿Qué hacer cuando dos magnitudes son directas, cuando son inversas? Ahora vamos a ver un ejercicio de proporcionalidad compuesta. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando yo tenga una misma magnitud que se compara con otras? ¿Correcto? Vamos a ver la número 3, un ejercicio también aplicativo para repasar, ya que de estos hay varios ejercicios. Mira, dice, si se sabe que A es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B e inversamente proporcional a C al cuadrado, dice, ¿ya? Muy bien, cuando tú tengas una magnitud que se compare con otras, vamos a seguir con esta misma idea. Colocamos en esta ubicación a la magnitud que se compara con las demás y lo práctico es multiplicar esta magnitud con las que resulte ser inversas y dividirlas con las que resulte ser directas, siempre que compare una misma magnitud con otras. Es el caso del ejercicio 3. ¿Qué significa que A es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B? Que el cociente de A con la raíz de B debe ser constante. Pero a su vez A es inversamente proporcional a C cuadrado, por lo tanto significa que A por C cuadrada debe ser otra constante. Al yo colocarlas todo en una sola relación, entonces lo igualamos a una constante todo K, ¿no? Que simplifica la relación por separado, toda una sola juntita, así. Entonces, cuando tú veas que una magnitud sea directa o inversa con otras, lo divides con la que es directa, lo multiplicas con la que es inversa. Y luego, lo que hacemos es similar a lo que hemos hecho en estos dos casos. Vas a ver que nos dan dos juegos de valores donde siempre va a haber una incógnita. Por ejemplo, dice, si A es 3 cuando B es 16 y C es 8. Entonces, lo que hacemos a continuación, ¿no? A esto le llamamos fórmula de proporcionalidad compuesta, porque
A partir de 3 o más magnitudes, ¿no? Le llamamos proporcionalidad compuesta, y esas son formulitas de proporcionalidad simple, ya que estamos comparando solo 2 magnitudes. Siempre tienes que plantear esa fórmula para después establecer, ¿no?, una relación de igualdad, siempre igualando a la constante, ¿no? Entonces, es como si reemplazaras aquí los valores que te dan. Cuando A es 3, ¿no?, B es 16 y C es 8. Entonces acá sería 8 al cuadrado porque C vale 8. B vale 16, sería raíz cuadrada de 16. Lo planteamos así en un principio, ¿no? Ya está. Ahora viene la pregunta, hallar B. O sea, la incógnita es B. Y B está en esta posición, entonces hallar B, pongo aquí. Puedes poner la misma letra B si quieres acá, como te guste resolver. Yo le pongo X, ¿no? Es la incógnita que quiero hallar. Cuando A sea 6 y C sea 4. Cuando A sea 6 y C sea 4. Le elevo 4 al cuadrado porque la relación de proporcionalidad es con C al cuadrado. Y esa es la preguntita, ¿no? El resto ya es la parte operativa. Entonces no te olvides cuando tú compares, ¿no?, 2 o más magnitudes. Acá ya lo hemos hecho en one, mira, ve. Coloco la magnitud, la multiplico con la que es inversa, con C cuadrado, con el cuadrado de C, y lo divido con la que resulta ser directa, en este caso es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Y luego reemplazo los valores correspondientes. ¿Sí? El resto ya es estabilidad operativa. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no? Este 16 sale 4, con 4 al cuadrado es 64 y se da con esto. Entonces raíz de x es igual a 2, x debe ser 4, ¿verdad? Ahí la respuesta, ¿cuánto debe ser? La número 3, enano, ¿no? 4. ¿Ya? Muy bien. Entonces de aquí, resolviendo, como ya tú sabes, x me vale 4. Y así resolvemos esta situación. Magnitudes proporcionales, ¿no? Podemos relacionar solo 2, 3 o hasta más magnitudes, depende del caso, ¿ya? En el caso del ejercicio número 4, ¿no?, estamos comparando 2 magnitudes. Vamos a ver el 4 por aquí, como para seguir revisando y practicando, ¿no?, con ejercicios básicos primero, ¿ya? Dice, si A es inversamente proporcional a B al cuadrado menos 1, siendo A igual a 24 cuando B es igual a 10, hallará cuando B es igual a 5. Ya. Ahora también es una relación inversamente proporcional. Si A es inversamente proporcional con B al cuadrado menos 1, significa que A por B al cuadrado menos 1, eso debe ser constante. Me dicen que A es inversamente proporcional con B al cuadrado menos 1. Cada vez que dos magnitudes sean inversas, ¿no?, inversas, el producto es constante. Entonces, ¿el producto de quién? De A con quien resulta ser inverso. No dice que es inverso con B. Si no hubiera planteado así nomás, ¿no? Sino es con B al cuadrado menos 1. Por eso ya directamente planteamos nuestra formulita de proporcionalidad. Y a partir de esa formulita vamos también a reemplazar valores para encontrar una incógnita. Por ejemplo, vamos a copiar aquí. Dice, si A es 24 cuando B es igual a 10. Si A es 24 cuando B es igual a 10. 10 al cuadrado menos 1 sería aquí. Eso es constante, ¿no? Pero lo voy a igualar a mi segundo juego de valores, en donde la incógnita también es A. O sea, aquí X le pongo, ¿no? ¿Cuánto valdrá que sea X el valor de A cuando B sea igual a 5? O sea, saldría 5 al cuadrado menos 1. Como tú sabes, 5 al cuadrado menos 1 es 24 y se cancela con el 24 que está acá. Entonces, X resulta ser igual a este factor, que sale 99, ¿no? Ya. Respondamos entonces aquí. Por lo tanto, X de aquí sale 99. Por eso ahí la respuesta debe ser 99. ¿Estamos? Ya. ¿Listo? Pues estamos aprovechando estos primeros ejercicios para revisar estos conceptos básicos de
proporcionalidad, ¿no? Magnitudes proporcionales. Resumen entonces, cuando sean directas, el cociente de sus valores correspondientes es constante, y cuando sean inversas, el producto es constante. Si comparo una magnitud con otras, de manera general, nosotros planteamos una fórmula de proporcionalidad multiplicando esta magnitud con las que resultan ser inversas y dividiéndolas con las que resultan ser directas. Nada más. ¿Sí? Listo. Continuemos. A ver, tenemos ese otro ejercicio, ¿no? Y ahí vamos a ver algunas variantes como la 6, ¿ya? Mira, ejercicio número 5, ¿no? Para reforzar un poco. Entonces, en el 5, que se parece al 4, dice, se sabe que A es directamente proporcional a la raíz de B e inverso a la raíz cúbica de C. A es, nuevamente, ¿no? A es directamente proporcional a la raíz de B. Entonces, lo divido. Pero a su vez es inversamente proporcional a la raíz cúbica de C. Ahí está. ¿No? ¿Cómo debe ser? Constante. Constante, dice. Además, cuando A es 8, B es igual a 1. Cuando A es 8, B es igual a 1 y C es 27. Entonces, vamos a reemplazar aquí, ¿no? Los valores correspondientes. Cuando A es 8, B es igual a 1. Es lo que tendría que poner raíz cuadrada de 1, ¿no? Bueno, vamos a colocarlo para reemplazar primero y luego operamos mentalmente, ¿no? Y acá sería la raíz cúbica de 27, porque C vale 27. La pregunta es, hallar C cuando B sea 4. Ahora la pregunta es C. O sea, quiero hallar el valor de C. Cuando B sea 4. Esta sería la raíz de 4. Y A sea el triple de B. Pero si B me dicen que es 4, A debe ser el triple de B. O sea, debe ser 12. Porque A es el triple de B. ¿No? Ah, ya. O sea, como B en este caso valía 4, A va a ser el triple de B. O sea, 3 por 4. Muy bien. Ya. Y nada más. Y resolvemos eso, mira. Y de ahí nos tiene que salir, ¿verdad? Entonces tú simplificas. Esto es 1, esto es 2. Acá sale 6. Acá sale 3, 24. ¿Sí? Entre 6 sale 4 al cubo. 64, ¿no? Desde acá X te va a salir 64. Muy bien. Una pequeña variante aparece en el 6, ¿no? En el ejercicio número 6 dice así. A varía directamente proporcional a B y C. ¿Qué significa que A varíe directamente proporcional tanto a B y a C? O sea, es directo con B y con C. Entonces significa que A lo tengo que dividir entre B y entre C. O sea, sería algo así. Ah, ya. Cuando una magnitud es directa, ¿no?, a una y a la vez directa a otra, la teoría dice que es directo al producto de ambas. O sea, no dejamos de plantear lo que dije desde el principio, ¿no? Cuando una magnitud es directa con otra, hay que dividir, el cociente es constante. Pero a la vez es directo con otra magnitud, también debe cumplirse que el cociente es constante. Te voy a poner acá, ¿sí? Caso 1, por lo que voy a leer a continuación. Mira, ¿por qué acá pongo caso 1? Ya que a su vez me dicen que C varía directamente proporcional a F al cubo. Ya, o sea que a la vez me dicen que C es directamente proporcional a F al cubo. Y esto sería igual, vamos a poner una constante 2. Te darás cuenta que me están dando una relación con A, B y C y otra con C y F. Y luego los datos que me dan están en función de A, B y F. Eso significa que C tiene que desaparecer. O sea, me interesaría encontrar una relación con A, B y F. ¿Se puede? Sí. Simplemente reemplazando aquí C igual a F al cubo por este K sub 2, observa, y reemplázalo acá nada más. Y se acabó. O sea,
se cumpliría eso, ¿no? A sobre B por. Acá sería, profe, ¿y cómo hacemos con ese Q sub 2? No te preocupes, acá la regla que se aplica es la siguiente. A mí me interesa la relación entre las magnitudes. Entonces, esta constante pasa a multiplicar. ¿Y qué con eso, profe? Que el producto de dos constantes es igual a otra constante nada más. O sea, voy a hacer dos pasos más para establecer mi fórmula. ¿Correcto? Ya con la práctica te darás cuenta que de frente puedes reemplazarse por FQ. En este caso. ¿Qué hubiera pasado si eran inversas? Entonces sería pues la constante entre f al cubo y este f al cubo hubiera pasado arriba y establezco la fórmula así. En este caso salió de esta manera. Entonces, siempre separa las magnitudes, ¿no? Si aparecen constantes, pásalas al otro lado, ¿no? Como que sería un caso 1 por caso 2. Esto es como si fuera otra constante. Como lo estoy haciendo por explicación paso a paso prácticamente, por eso lo ves así. Conclusión final. En otras palabras, A es como si me hubiera dicho que A es directamente proporcional a B y a la vez con F al cubo. ¿Correcto? Ya. ¿Correcto? Ahora, si aplicamos un poquito de propiedades, decimos, ¿no? Si es directamente proporcional a C y C es directo a F cubo, entonces A es directo con F cubo. Propiedades así de frente. Pero sabiendo una relación básica, mira, lo que hemos explicado al comienzo, también llegas al tope. No es tan largo tampoco. Y esto lo igualas a una nueva constante. Por eso le puse de propósito caso 1 y caso 2, para eso ponerle de frente un capo. Y acá está tu nueva fórmula de proporcionalidad en función de A, B y F. ¿Por qué? Porque los datos que te dan son, mira, B. Mira. Si cuando A es 160, B es 5 y F es 2. Profesor, ¿y dónde está C? Ha desaparecido, pues. Eso hemos hecho ahorita, lo hemos desaparecido. Así hago, profesor, cuando me den una relación aparte entre una de estas magnitudes con otra. Sí, reemplazas y ya está. Y todo lo igualas a una nueva constante. Ahora reemplazamos, ¿no? Ya. ¿Qué dice el problema? Lo leo de nuevamente. Dice, si cuando A es 160, reemplazas. Cuando A es 160, B ¿cuánto vale? 5 y F vale 2. 5 y esto vale 2. Pero como está el cubo, sería 2 al cubo. F, ¿no? Entonces, si B es 8 y F es 5, ¿cuánto vale A? Si B es 8, ¿cuánto vale A? Le pongo mi incógnita donde va A. Cuando precisamente B es 5, 8, perdón, y F vale 5. Sería 5 al cubo, ¿no? Y resolvemos. ¿Ya? Y resolvemos. Esto sale 1000, ¿no? Esto sale 1000 y esto sale 40, ¿no? 160 entre 4. Perdón, estoy diciendo la respuesta ya. Esto es 160 entre 40, ¿sí? Sale 4. Por 1000, 4000 debería ser la respuesta, ¿no? Claro. Ya. De acá, ya tú sabes, X nos va a salir 4000. Solución para el ejercicio número 6. Cualquier duda o consulta me la indicas ahí, me la escribes ahí para poder absolver la duda, ¿ya? A ver, vamos con situaciones de planteo, digamos así, ¿no? Ahora me mencionan aquí algunas magnitudes en particular, ¿no? Como el valor o el precio de un vino, por ejemplo, es proporcional. ¿Cómo hago, profesor, cuando diga solamente proporcional? Dice que es proporcional. Cuando diga que es proporcional, se debe sobreentender que es directamente proporcional. Cada vez que te digan que es proporcional y no te dice si es directo o inverso, ¿cómo debe ser? Directamente proporcional. Para que sea inversamente proporcional, el problema lo tiene que especificar, o sea, debe estar escrito. En cambio, cuando sea directo puede ser tácito, no solamente pueden decir proporcional. Y se refiere a una relación directamente proporcional, ¿ya? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Me parece, no veo ahí ninguna duda, así que proseguimos, ya que todo está clarísimo, entonces, o no me están entendiendo nada, una de dos. Esperemos que sea lo primero. El valor de un vino es proporcional al cuadrado de la antigüedad que tiene. El valor de un vino es proporcional, ¿no? Aquí voy a avanzar con los ejercicios de proporcionalidad hasta donde llegue, ¿sí? Y en la siguiente voy a hablar de reparto proporcional, ¿sí? Con ejercicios también de aplicación. El valor de un vino, digo, es proporcional al cuadrado de la antigüedad. El valor de un vino. Entonces, aquí en el ejercicio número 7, podemos utilizar la letra inicial, ¿no? De cada una de estas magnitudes, ¿no? Una magnitud va a ser el valor del vino y la otra la antigüedad. Entonces dice que es proporcional, directamente proporcional. Entonces vamos a decir que el valor del vino sea V y la antigüedad sea A. Entonces lo que está diciendo que el valor de un vino es proporcional, es decir, directamente proporcional al cuadrado de su antigüedad. Y eso lo igualamos a un K. ¿Estamos? Ya. Si actualmente tiene 20 años, ¿dentro de cuántos años cuadruplicará su valor? Actualmente tiene 20 años, pero no conocemos el valor, habrá que ponerle una incógnita, ¿no? Podemos utilizar en este caso la misma V, ¿no? ¿Ya? Ah, ya. A ver. Vamos a plantear. No conozco su valor, pones cualquier letra. Voy a manejar la misma letra V. Y los años de antigüedad, ¿no? O la antigüedad son 20 años. Entonces sería 20, pero al cuadrado. Y la pregunta es, ¿dentro de cuántos años? No sé dentro de cuántos años. Si fueran X años o dentro de X años, entonces la antigüedad sería los 20 más los X años que van a transcurrir, y eso al cuadrado representaría, ¿no? La antigüedad elevada al cuadrado para ese instante, ¿no? Pero dentro de estos X años que van a transcurrir, el vino dice va a cuadruplicar su valor. O sea, si su valor que le puse fue al comienzo V. Profesor, una pregunta, ya esto es para una pregunta de examen, ¿no? Profesor, cuando solamente me muestren proporcionales el doble, la tercera parte, la quinta parte de una magnitud, observarás que se va a cancelar de todas maneras. Es por eso que en estos tipos de preguntas tú puedes darle números al valor. O sea, al valor le puedes poner 1, cosa que acá sale 4. Y te va a salir porque el valor se va, mire, lo voy a tachar, se va a cancelar. Hay unos casos que se reduce a la mitad, la cuarta parte. Entonces podemos darle un valor numérico para poder obtener el resultado. Imagínate que se reduce a su novena parte. Entonces a este le pongo 9 y a este le pongo 1. Por mencionar otro ejemplo. Entonces, te va a salir porque la variable en función de la cual vas a expresar la magnitud se va a ir. Cuando se duplica, se reduce a su tercera parte, ¿no? Cuando vemos ese tipo de preguntas, podemos usar un valor numérico y la respuesta no va a cambiar jamás, va a ser la misma. Al multiplicar aquí en aspa y sacar raíz cuadrada, te va a quedar pues que 20 más x es igual a 20 por 2, que es 40. Si 20 más x es 40, x debe ser 20. ¿Correcto? Ya está. Entonces acá respondemos, ¿no? Por lo tanto, x debe ser 20. Es lo que vas a obtener como respuesta. ¿Dentro de cuántos años? Dentro de 20 años cuadruplicará su valor. ¿Estamos? Solución para este ejercicio 7. Ahora, cuando en el problema 8 me dicen, ¿no? El precio de un tubo de fierro varía proporcionalmente al cuadrado de su longitud. Si las longitudes de dos tubos están en relación de 4 a 9, ¿en qué relación están sus precios, no? Ya está. El precio de un tubo de fierro varía proporcionalmente al cuadrado de su longitud, ¿no? También, ¿no? Es similar al 7, ¿verdad? O sea, esa número 8 es similar al ejercicio número 7. Casi idéntico. Igualito. Pero la pregunta es la que varía. El precio del tubo varía proporcionalmente al cuadrado de su longitud. ¿Ya? Entonces utilizamos, como te dije,
la letra inicial, ¿no? El precio es directamente proporcional al cuadrado de su longitud. Eso es constante. Entonces voy a plantear de esta manera. La relación de proporcionalidad, si me dicen que las longitudes de los tubos están en relación de 4 a 9. Mira, si las relaciones entre las longitudes son de 4 a 9 y me están pidiendo la relación de los precios, entonces es como si te dijera esto, mira. Vamos a colocar el precio del primer tubo, están hablando de 2 tubos, ¿no? Y dice que están en relación de ¿cuánto a cuánto? Repito, de 4 a 9. Entonces quiere decir que el precio del primer tubo es proporcional al cuadrado de su longitud. Pero su longitud es como 4. Puedes utilizar 4 de frente como valor. ¿Por qué? Porque si tú le pones una variable que va a ser al cuadrado, lo mismo va a pasar aquí al cuadrado. O sea, puedes hacerlo así de práctico. Ya que ese valor de esa constante que pondrías entre ellos dos se va a cancelar. Por eso le puedes colocar un valor numérico. De tal modo que mi objetivo va a ser plantear la relación entre los precios, nada más. Entonces, podemos decir, ¿no? A partir de aquí. Por lo tanto, el precio del primero es al precio del segundo. La relación la puedo plantear al revés también, ¿no? Y sería correcto. Sería, esto pasa aquí a multiplicar y él a dividir. 16 sobre 81. Y esa sería la relación de proporcionalidad entre los precios. Entonces, cuando dice, ¿en qué relación están los precios? En la relación de 16 a 81. ¿Ya? Si me hubieran dicho que los precios están en relación de 4 a 9 y me hubieran pedido la relación entre las longitudes, ahí la respuesta de repente hubiera sido 2 a 3 o 3 a 2. ¿Ya? En ese caso. Pero como la relación es con los cuadrados de su longitud, por eso los elevé al cuadrado al final. Se ve que se elevan al cuadrado. ¿Ya? Vamos con este ejercicio número 9. ¿Sí? Son preguntas tipo. Alguna vez preguntaron sobre un diamante que se rompe, ¿no? Más adelante tenemos una pregunta sobre eso que la vamos a desarrollar. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí todo suave. Muy bien. Sigamos por aquí a la derecha. En el caso del ejercicio número 9, dice, ¿cuál es el peso de un diamante que vale 55.000 si uno de 6 quilates cuesta 19.800? Y el precio original, no, perdón, y el precio es proporcional al cuadrado de su peso. Me dan la equivalencia entre un quilate, ¿no? Y el valor en gramos, ya que la respuesta aparece en gramos. Entonces, en un principio vamos a trabajar en quilates y al último utilizo esa proporción, ¿no? Esa equivalencia, para ser más claro. Dice, al último te dan el dato de proporcionalidad, ¿no? El precio es proporcional al cuadrado del peso. El precio de un diamante, el precio P, es directamente proporcional al cuadrado del peso. Le pondré el peso W, ¿no? Allá, precio, peso. El precio es directamente proporcional al cuadrado de su peso. Entonces el problema me plantea esta situación. ¿Cuál es el peso de un diamante que vale 55.000? ¿Cuál es el peso de un diamante que vale 55.000? Voy al dato primero, ¿no? Si uno de 6 quilates cuesta 19.800, ¿no? Entonces el precio, y es proporcional al cuadrado de su peso, y a mí me están pidiendo cuánto pesa uno cuyo precio es 55.000. Ahí le he puesto mi incógnita, ¿no?
Me piden el peso. Ya planteé la relación de proporcionalidad, mira, ve, a partir de este dato, y de ahí voy a hallar X, ¿no? Vamos a simplificar acá, ¿ya? Y eso es 36, ¿no? Si esto sale 36, y acá saldría entre 36, vamos a simplificarlo, vamos a sacarle onceava. Onceava, ¿cuánto es acá? A 1, 8. Eso está mejor. Y acá onceava es 50. Como esto es 18 y esto es 36, aquí quedamos. O sea, x al cuadrado es igual a 100, x vale 10. Acá sí vamos a agregar este detalle, ¿no? $10 quilates. Pero, perdón. Acá utilizo el factor de conversión. Dice que un quilate es 0,25 gramos. Ajá. Ese dato lo utilizo como un factor de conversión, o por regla de 3 también, ¿no? O sea, en otras palabras, multiplicas 10 por 0,25. Y la respuesta la damos en gramos. Por lo tanto, X, o sea, el peso de ese diamante sería 2,5 gramos. Respuesta para este caso, ¿eh? Ese es el caso del 9. Ya la 10 me la voy a saltear. Este reparto, lo haré luego de reparto. ¿Sí? Es un ejercicio de aplicación también. 11. Dice, 2 ruedas de 24 y 45 dientes están conectadas. Dice, en el transcurso de 10 minutos, una da 280 vueltas más que la otra. Hallar la velocidad mayor en revoluciones por minuto. ¿Cómo es eso, profe? ¿Qué son revoluciones por minuto? Vueltas por minuto. ¿Cuántas vueltas dará en un minuto? ¿Ya? Entonces vamos a plantear el ejercicio así. Para el problema número 11 es importante recordar lo siguiente. ¿Cómo relaciono las vueltas, ¿sí? Con el número de dientes, ¿no? ¿Sí? Entonces se va a cumplir esta relación. Esto es lo que tienes que saber, ¿no? Mientras más grande sea la rueda, menos vueltas tendrá que dar. Mientras más pequeña sea la rueda. Si es más pequeña, tiene menos dientes. O sea, a menor número de dientes, mayor vueltas va a tener que dar. Cuando sea pequeñita la rueda, más vueltas tiene que dar cuando esté engranada con otra que es más grande. Eso es una relación inversa que tienes que saber. O sea, siempre para, ¿no?, engranajes se cumple que el número de vueltas es inversamente proporcional con el número de dientes. A ver. Entonces, acá lo que debemos de recordar es eso, ¿no? El número de vueltas es inversamente proporcional al número de dientes. El número de dientes se relaciona con el tamaño. Más dientes es más grande. Mientras más grande sea la rueda, menos vueltas tendrá que dar cuando está engranada con otra más chiquita. ¿Ya? En un determinado tiempo, pues, ¿no? Dice, el número de vueltas es inversamente proporcional al número de dientes. De ahí es que uno dice esto, ¿no? Y plantea esta relación. Eso quiere decir que
el número de vueltas, ¿no? Vamos a decir, en resumen, las vueltas de A por los dientes de A es igual, ¿no? Porque significa que el producto es constante. El producto es constante, pero como estamos hablando de dos ruedas, entonces eso va a ser igual. Esto se aplica cuando tenemos ruedas engranadas, ¿ya? Se cumple entonces que es igual a las vueltas de B por los dientes de B. Así lo vamos a plantear. Ah, ya. Allá. ¿Qué datos tengo en un principio? Los dientes de cada uno. También me están dando una relación entre las vueltas que han dado, ¿no? Entonces, esto ocurre luego de 10 minutos que han estado girando las dos ruedas, ¿no? En 10 minutos, que es condición del problema, ¿no? ¿Cuántos dientes tiene A? Tiene 24, ¿no? Y B, le he puesto yo A y B a cada una de las ruedas para darle un orden, ¿no? Que la rueda sea la que tiene 24 y B 45. En el transcurso de los 10 minutos, una da 280 vueltas más que la otra. ¿Quién va a dar más vueltas que la otra? ¿Quién daría más vueltas? Más vueltas va a dar la rueda más pequeña, o sea, la que tenga menos dientes. En este caso, si le voy a poner a la rueda que tiene 24 dientes, ella va a dar, ¿sí?, más vueltas que la otra. ¿Cuántas vueltas más? Dice, una de ellas va a ser la que tiene menor dientes, la que va a dar más vueltas. 280. Sería 280, ¿sí?, más X. ¿Qué es X? El número de vueltas que daría la rueda. ¿Y de dónde sale 24 y 45, profesor? Sígueme con el material ahí, por favor, apóyame con eso. Estamos en el problema 11. 24 y 45 son los dientes de ambas ruedas. O sea que a mayor número de dientes, menos vueltas da. Tiene lógica, ¿no? La relación inversa significa mientras una aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Y ahí planteamos la relación. Entonces, voy a poder encontrar cuántas vueltas ha dado cada uno. Recuerde que la información es en 10 minutos. ¿Sí? Listo. Entonces, ya podríamos determinar la respuesta, ¿verdad? Ya. Entonces tú dices así, profe, voy a despejar entonces, ¿no? Sí, mira, 24, sale 21, sale séptima, sacas tercia y ahí es el número de vueltas. Vamos a indicar aquí entonces, vamos a resolver. Profesor, ¿puedo simplificar un poco acá? Pues, ¿no? Sí. Sacas tercia es 8, tercia es 15. ¿No? Listo. Acá puedes poner así nada más. Y es parte de tu habilidad operativa, ¿no? 280 por 8 más 8x. Eso es igual a 15x. 7x es igual a 280 por 8. Y simplifico el 7. Séptima es 40. Eso quiere decir que x vale 320. 320. Entonces, vamos a responder de acuerdo a la pregunta. La pregunta es, hallar la velocidad mayor en revoluciones por minuto. ¿Correcto? ¿Cuál sería la velocidad mayor? ¿No? La que da más vueltas por minuto. Entonces, ¿quién ha dado más vueltas? La rueda más pequeña, ¿no? Entonces ya debe girar más rápido. Entonces, ¿cómo expresamos esa velocidad en revoluciones por minuto? Ah, ya, vueltas por minuto. Recuerde que este número de vueltas lo ha dado en 10 minutos. Fácil, pues a lo que sale lo divido entre 10 y ya está, ¿no? ¿Ya? Para ir a la respuesta. Profesor, ¿puede haberse dividido entre 10 al comienzo todo? Sí, también. Para ir a la respuesta directamente, ¿no? Ah, ya. Pero acá también lo puedes hacer. Ya que 280 más X, que es el número de vueltas que ha dado la más pequeña, sería 600. Por lo tanto, ¿no? Vamos a dar la respuesta.
la velocidad mayor sería 600 entre el tiempo que han estado dando vuelta, que son en 10 minutos, lo divides entre 10, 60. ¿60 qué? Revoluciones por minuto. También lo denotamos como RPM. RPM, revoluciones por minuto. ¿Listo? Ya. Eso me están preguntando. La velocidad mayor en revoluciones por minuto. ¿Quién tiene mayor velocidad? La que da más vueltas por unidad de tiempo. Obviamente es la chiquita, ¿no? Ya está. Dice la número 12, la fuerza de sustentación sobre el ala de un avión es directamente proporcional a su área y al cuadrado de su velocidad. Si se incrementa la velocidad en 25% y el área se reduce en 36%, ¿qué sucede con la fuerza de sustentación? ¿No? ¿Disminuye, aumenta, no varía? ¿Qué será? Eso es lo que vamos a averiguar. ¿Cómo planteamos esto? Así, mira, ve. ¿Ya? Vamos a hacerlo por aquí abajito. Ejercicio número 12. 12. Ojito, ojito. Acá hacemos la 12, ¿ya? Vamos a bajar un poco la camarita. Ya. Planteamos. Vamos a llamarle esta fuerza de sustentación F, ¿no? Directamente proporcional a su área y al cuadrado de su velocidad. O sea, es directamente proporcional a los dos, ¿no? Entonces decimos la fuerza de sustentación es directamente proporcional a su área y al cuadrado de su velocidad. A su área, vamos a colocarlo así, y a su vez es directamente proporcional al cuadrado de su velocidad. Ya está. ¿Cómo debe ser esto? Constante. Dice, si se incrementa la velocidad en 25% y el área se reduce en 33%, ¿qué sucede con la fuerza de sustentación? Entonces, la velocidad aumenta en 25 y el área se reduce en 36. Ya está. ¿Puedo darle valores numéricos? Sí, puedes darle valores numéricos. Te va a salir. Correcto. Ya está. Vale, números porque esta variable se va. Mira, ¿por qué digo que les puedo dar valores numéricos? Te explico. Tú puedes hacer esto. Sería así, ¿no? Tú le mantienes la misma variable, pero acá pones los cambios, ¿no? Voy a poner acá F1. O sea, esto es lo que quiero averiguar. Puedo poner X también, ¿no? ¿Cómo sale X en función de F? Para saber si aumentó o disminuyó. Pues si sale más que F, aumentó. Sale menor que F, disminuyó. Si sale igual que F, no varía. Entonces, yo le voy a poner F1. Puedes ponerle X. Ponle X, mira, ya no voy a poner F, no, X. ¿Qué pasará con la... Esto voy a hallarlo en función de F. Pero voy a indicar los cambios que me indican, ¿no? Ha disminuido en 36% el área y aumenta la velocidad en 25%. Profe, si le pongo al área A y disminuye en 36%, ¿es correcto decir que saldrá 64%? Sí. ¿64% de quién? De ese valor A. ¿No? Y obviamente la velocidad aumentó en 25%. Ahora sería, ¿sí? 125% de esta velocidad, pero ahora todo eso al cuadrado, ¿no? O sea, eso sería tal cual. Eso sería, ¿no?
Ese sería el planteamiento. El resto es tu habilidad operativa para despejar, porque se va a cancelar al final esto. Se va a cancelar, de hecho. Vamos a cancelarlo, mira. Vamos a ponerlo así. Sale, voy a plantearlo de esta forma. Por ejemplo, el A ya lo puedes cancelar, así de golpe. Y pones aquí V al cuadrado, ¿no? Que lo voy a cancelar, ¿sí? En el siguiente paso. Entonces tú puedes poner 64%. El A ya lo eliminé. Por eso le pudiste dar un valor. Pudiste haber puesto 100. Acá sale 64. Pero ya lo eliminé, lo voy a dejar así. Y esto de aquí, voy a ponerle, como está al cuadrado, sale 125% al cuadrado. Obviamente por v cuadrado. Y ahí te das cuenta que esto se va a ir. O sea, esas dos variables se van a ir. Y lo único que tienes que hacer es pasarlo a multiplicar con f, para saber x en función de f que sale. Entonces te vas a dar cuenta que va a salir, ¿no? Mira, 125% es 5 cuartos. Al cuadrado es 25 sobre 16. Este porcentaje no lo cambies, porque quiero hallarlo en porcentaje. Si no lo quieres hallar en porcentaje, simplificas todo. Pones sobre 100 y también te sale. ¿Correcto? 64 sobre 100, acá sale 5 cuartos al cuadrado, ¿no? 25 sobre 16, 4 por 25 es 100, se da con el 100, sale 1. O sea, quiere decir que x es igual a f. O sea, si tú simplificas este porcentaje, llegas a la conclusión que x es igual a f. Como te va a salir x igual a f luego de efectuar esto y multiplicarlo por f, ¿cuál es mi respuesta? La respuesta es no varía. La fuerza de sustentación sobre el ala de un avión no va a variar con estos cambios que me indican. Por eso la respuesta correcta sería no varía. ¿Estamos? No varía. Listo. Ni aumenta ni disminuye. Ahí es no varía. ¿Correcto? Ya está. Vamos con estos últimos de magnitudes, o sea, de proporcionalidad. A ver, los más tigres, los que han estado desarrollando, van a elegir 3 preguntitas. Creo que acá pueden entrar 3 preguntitas de la 13 a la 19, ¿ya? Por favor, participen los que más han avanzado. Aquí, ayúdenme. Ayúdenme. De la 13 a la 19. Voy a hacer 3 ejercicios, ¿no? Lo que solicite la mayoría, ¿ya? De la 13 a la 19. Vamos por aquí, ¿ya? Vamos a ver. ¿Cuántos han estado avanzando? Por acá me han puesto 13 y 17, ¿no? Ya está. Vamos a ver esos dos entonces. ¿Ya? Vamos a hacerlo rapidito nomás. Muy bien. Vamos, entonces empezamos con la 13. Planteamos rapidito la 13, ¿ya? De repente pueden entrar 4, pero acá termino con los problemas de proporcionalidad para en la siguiente pizarra hablar rapidito sobre reparto proporcional, que es aplicación de magnitudes más que todo, ¿no? Es aplicación de proporcionalidad al final, como si estuviéramos practicando todavía proporcionalidad. La presión de un gas es inversamente proporcional al volumen que contiene determinada cantidad de gas. Entonces, como es inversamente proporcional, presión por volumen es constante. Ya está, eso dice. ¿A qué presión está sometido un gas en atmósferas? Si al disminuir esta presión en 8 atmósferas, el volumen de dicho gas se triplica, ¿no? Ah, ya. A ver. Entonces vamos a ponerle estas mismas variables. Esta misma variable. ¿A qué presión está sometido un gas? Si al disminuir esta presión en 8. O sea, vamos a decir que la presión inicial es P. Y el volumen es V. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder a continuación? La presión del gas, ¿no? Disminuye en 8 atmósferas.
P menos 8. El volumen de dicho gas se triplica. O sea, si era V, ahora va a ser 3V. Eso significa. Se triplica. Mira, y observa que este volumen se cancela. Por eso no te piden el volumen. Te van a pedir ¿qué cosa? ¿A qué presión está sometido un gas? O sea, te está pidiendo el valor de P. Entonces de acá resuelves, pues, ¿no? 3P menos 24. 24 es igual a 2P. P vale 12, ¿no? Ya está. O sea, la presión es 12. 12 atmósferas, obviamente. Ya, muy bien. Ahí vamos con la 13. Voy a hacer la 17. De repente entran hasta 4, ¿no? A ver. Vamos por la 17. Muy bien. 17. ¿Qué dice la 17, no? Ahí está, esa es una bonita pregunta. Pregunta de examen de admisión, ¿no? 17. Se tiene un diámetro, diámetro, estoy leyendo recontra mal, voy a cambiar de lente ya. Se tiene un diamante que cuesta 48.000. Si este se parte en dos pedazos donde uno es el triple del otro, determinar cuánto se recibe al vender estos pedazos y se sabe que el precio es directamente proporcional al cuadrado del peso del diamante que se vende, ¿no? Ya, a ver. Entonces partimos del dato, ¿no? De proporcionalidad. El precio, como ya hemos visto antes, es directamente proporcional al cuadrado de su peso. Presta atención porque como es una pregunta tipo, hagamos una solución tipo nada más. Mira, al toque. Presta atención. Pues lo que tú vas a hacer es esto. Si se parte, lo hago en borrador. Si el diamante se parte en dos pedazos que son de 1 a 3, entonces el peso total es como 4. Trabaja solamente, te dije, con los coeficientes, porque la constante se va. Y hemos trabajado en un problema similar antes. ¿Te acuerdas del problema acá? Justo está por acá, ¿no? Ah, no, este era otro. Había otro ejercicio donde trabajamos de frente con coeficientes en la relación de proporcionalidad. Acá también con los coeficientes. Si el peso de un pedazo es como 3 y el otro es como 1, porque dice que se parte en dos pedazos, donde uno es el triple del otro. Entonces, el peso de total es como 4. La suma, pues. Entonces, el diamante cuando está así enterito, cuesta, dice, 48.000. Estoy colocando el precio, 48.000. Va a ser proporcional o directamente proporcional al cuadrado de su peso, pero su peso le va a poner como 4. Sería 4 al cuadrado. Como hay dos pedazos, vamos a decir que de uno de ellos le pondré el precio P sub 1 y su precio es directamente proporcional al cuadrado de su peso, que sea el primero que es como 3, que es el triple, sería 3 al cuadrado. Y eso también sería igual. ¿Por qué lo igualo? Porque se cumple que el precio es directamente proporcional al cuadrado del peso. Estando entero o se parta, se va a cumplir esa regla. Entonces, del segundo pedazo, como era como 1, entonces sería 1 al cuadrado, nada más. Ahí sería el planteo directo, mira, de ese ejercicio, esa preguntita. Acuérdate, ¿ya? Siempre, profe, en los pesos sí puedo decir que la suma de las partes del total. Sí, en los pesos, más no en los precios. No es que los precios también se dividen de 3 a 1, no, porque la relación no es con el peso, sino es con el cuadrado. Por eso los precios cambian. Por eso no es que el diamante, su precio se mantiene cuando se parte, ¿no? Se deprecia, decimos. Hay una depreciación, o sea, disminuye el precio. Determinar cuánto se recibe al vender estos pedazos. Ya, o sea, me están pidiendo P1 más P2. Como tú dominas razones y proporciones, tú eres muy inteligente. Yo voy a hacer la suma, sobre la suma de ellos me tiene que dar esta misma constante. Lo que voy a obtener acá. O sea, aquí sale 16, o sea, sale 3.000. Y 3.000 va a ser igual a P1 más P2 sobre 9 más 1. Voy a ponerlo mejor como 9 más 1, para que se entienda de dónde sale el 9. ¿Por qué lo sumo? Porque suma de antecedentes sobre suma de consecuentes. Si no, no te hagas faltas, ¿no? Sale 3.000, 9, este pasa a multiplicar, ahí es el precio de uno, pasa a multiplicar, ahí es el precio del otro y lo sumas. Acá yo ya lo estoy sumando ya. 9 más 1, 10. ¿Por qué? Porque justo me están pidiendo cuál es el precio de ambos, ¿no? 10 por 3, 30.000. 10 por 3.000, 30.000. Ya. Esos serían los precios de ambos en conjunto, ¿no? ¿Cuánto se recibiría el vender los dos pedazos? Dice, ¿no? Soles, dice acá, ¿no? Vamos a agregarle las unidades acá. Y eso sería la respuesta para el caso del 17. ¿Estamos? Ya.
A ver, ¿qué otro ejercicio por acá estaban sugiriendo algunos? A ninguno más. Ya. Nos vamos a tomarle foto a esta parte. Ya no, ya por las puras están preguntando. Ya pasó tu tiempo. Hace rato he preguntado yo. Ya, pero para que no te resientas. La 19, ¿ya? Con la 19 terminamos acá. Ya está. En la 19, esta preguntita es como un ejercicio en donde te dan cantidades y tú tienes que descubrir la relación de proporcionalidad, ¿no? Se vende una joya en determinadas condiciones de proporcionalidad, no la conocemos, ¿no? El peso y el precio, ¿no? Ah, ya, vamos a colocar. Profe, de seguro es así. Ah, no sé, de repente, ¿no? Pero tú tienes que descubrir esa relación. Entonces, acá colocamos, ¿no? Precio y peso, ¿no? Precio en soles y el peso en gramos. Muy bien. Cuando el precio es de 2.527, valores correspondientes, la masa o peso, bueno, masa sería, ¿no, muchachos? Tú que dominas física, ya. Y 3.703, 3.703, entonces la pregunta es, calcula el precio, acá está mi incógnita, cuando el peso sea 30. Claro, los números son medio raritos, ¿no? Obviamente tiene que haber una relación entre él y él, ¿no? Entonces la idea es descomponer él. Y te das cuenta que si tú esto lo divides entre el cuadrado de él, sale 7, y si divides eso entre el cuadrado de él, sale 7. Obviamente te ponen números medios especiales, ¿no? Pero te estoy dando ya la relación nada más. O sea, eso tú tenías que descubrir, ¿ves? Profe, es que tienes que descomponer este número, si no, ¿cómo vas a buscar una relación de proporcional? Lo único que puedo decir es que como esto aumenta, esto también aumenta, entonces son directamente proporcionales. Pero para que sean ellos de frente, directamente proporcionales el precio con el peso, la división debe ser constante. Pero si yo divido él y divido él, no sale igual. Por eso no era con el precio, sino era con el cuadrado. Entonces yo ya te estoy diciendo en resumen que si usted divide él entre el cuadrado de él, sale 7. ¿Por qué? Porque este número es 19 al cuadrado por 7. Si yo divido él entre el cuadrado de él, sale 7. O sea, ese valor 7 es la constante. Muy bien. O sea, tengo que descubrir la constante con estos datos. Si tú descompones 3.703, justo es 23 al cuadrado por 7. O sea, si yo divido él entre el cuadrado de él sale 7, él entre el cuadrado sale 7, entonces hay que cumplir que él sobre el cuadrado de él sale 7, pero el cuadrado sale 900 por 7, 6.300. Esa es la respuesta. ¿No? 6.300 nada más. Ya. ¿Sí? Entonces acá, vamos a decirlo así, se observa que, ¿no? Tú con tu calculadora a la mano, pues, ¿no? Se observa que ya está haciendo tus cálculos, todo, y dices, ya. 2.527 sobre 19 al cuadrado va a ser igual a 3.703 sobre 23 al cuadrado, y eso sale 7. O sea, ese es el valor constante. Entonces se deduce que x dividido entre 30 al cuadrado, o sea, estamos deduciendo, estamos comprobando que el precio es proporcional al cuadrado. Profe, ¿siempre el precio va a ser proporcional al cuadrado del peso? No. Es el ejercicio, pues, ¿no? Puede ser el cubo, ¿no? Depende del problema. Pues. Y esto me tiene que dar ese valor constante que es 7. Por lo tanto, x sería 6.300. Soles, dólares, soles será, ¿no? Soles. Y esa sería la solución para este caso. A partir del ejercicio número 20, vamos a hablar de reparto proporcional. ¿Está bien? Ya está. Ya, rapidito para que nos quede por lo menos ahí unos 30 y 40 minutitos para resolver ejercicios de reparto, ¿no? Ya. Dame unos segundos entonces. Tomarle foto rapidito esto para los más interesados.
Por si acaso. Ya, vamos por aquí. Sigamos entonces por aquí, ¿eh? Ahora vamos con la parte de reparto. Me voy a concentrar en un reparto proporcional, ¿no? Mientras voy borrando, voy mencionando lo siguiente. ¿Qué es un reparto proporcional, profesor? Repartir proporcionalmente una cantidad significa dividir esta cantidad en dos o más sumandos. En dos o más, ¿qué? Sumandos. Estos sumandos, ¿no?, van a cumplir una determinada relación de proporcionalidad, ya sea directa o sea inversa a un determinado conjunto de números, ¿sí? Puede ser un conjunto o puede ser varios conjuntos de números. Estos numeritos, ¿sí?, reciben el nombre de índices de reparto o coeficientes de reparto. Muy bien. Como ya hemos visto hace un instante en algunos ejercicios, las magnitudes pueden ser directamente proporcionales o inversamente proporcionales. De allí que el reparto puede ser directamente proporcional o inversamente proporcional. Repito, puede ser directamente proporcional o inversamente proporcional. Cuando el reparto se hace a un solo conjunto de números, se le llama en teoría reparto proporcional simple. Y cuando el reparto se hace a dos o más conjuntos de números, el reparto recibe el nombre de reparto proporcional compuesto. ¿Estamos? Un caso particular de reparto proporcional compuesto es el caso de la regla de compañía. ¿A qué se refiere la regla de compañía? Dice lo siguiente. Cuando dos o más socios forman una determinada empresa, bueno, compañía, pues, ¿no? Se va a establecer o se cumple que las ganancias o las pérdidas que generen, ¿no?, esta sociedad en un determinado tiempo, ¿sí?, se debe repartir o se debe dividir en forma directamente proporcional a los capitales que han invertido y a los tiempos que han estado impuestos estos capitales, ¿no?, en dicha empresa o compañía. ¿Ya? O sea, eso es lo que vamos a ver aquí, ejercicios relacionados con ello. Así que rapidito nomás, vamos a repasar cómo es este reparto. Ahora, no te olvides una regla importante en reparto proporcional. Siempre,
por siempre y para siempre, la suma de las partes me da el total. Siempre. Primera observación. Segunda observación. Cada vez, ¿sí?, que yo voy a repartir a determinados índices de reparto, si estos índices de reparto tienen, ¿sí?, factores en común, entonces diremos lo siguiente. Podemos simplificar estos coeficientes, ¿no?, y trabajar con los menores enteros posibles. Dentro de la teoría del reparto proporcional simple, el reparto proporcional simple puede ser reparto proporcional simple directo o reparto proporcional simple inverso. Puede ser directo o puede ser inverso. ¿Cuándo es directo? Cuando el reparto se hace directamente proporcional a un conjunto de numeritos. Llamados, ¿qué te he dicho? Índices de reparto. ¿Cuándo es inverso? Cuando el reparto se realiza en forma inversamente proporcional a cierto número de índices de reparto, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que se debe hacer? Eso es lo que voy a explicar a continuación para cada casilla. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para esto es importante recordar algunas propiedades de magnitudes que le haré aquí en un costadito nada más. Entonces, voy a tomar como primer modelo el ejercicio número 10 que me había salteado, ¿no? Hace un instante, ya que ese 10 era sobre el reparto, ¿no? Tomemos ese primer ejercicio como modelo. Un reparto es una división de una cantidad, ¿no? Esa cantidad la divido en dos o más partes, cuya suma me debe dar ese total, ¿no? Y estas partes son directamente proporcionales a determinados índices de reparto. O sea, si estas partes son proporcionales a 2, 3 y 4, en términos prácticos lo que te quiero decir es como que si esta parte fuera 2K, cuando es directo, 3K. ¿Por qué hablo del directo? Porque todo lo voy a llevar a un reparto directo, simple. O sea, todo al final se reduce a este primer casito, con ciertos cálculos previos que debemos hacer cuando sea inverso o cuando hayan fracciones. ¿Ya? Así que aquí hay algunos conceptitos básicos de habilidad operativa que debes tomar en cuenta. Ya, empezamos entonces. Se divide cierta cantidad. Vamos a ponerle esa cantidad n. N, ¿no? Vamos a dividir n y dice directamente proporcional a. O sea, vamos a repartir. El término que se utiliza es repartir o dividir. Los dos términos son equivalentes aquí. Entonces vamos a colocarlo en resumen así. Como dice en el enunciado, dividir una cantidad, no sé cuál es esa, n, que debe ser directamente proporcional a. Y acá aparecen los índices, ¿no? 2, 7 y 9. 2, 7 y 9. ¿Está bien? Permítame explicar los primeros para aquellos alumnos, ¿no?, que todavía no tienen mucha práctica de esto, dejar algunas ideas generales claras sobre el reparto. Además, si viniera sobre el reparto en la examen, me va a venir recontra fácil, como este ejercicio. Ya, se obtuvo como cantidad menor 360. A ver, primero, ¿qué es lo que nosotros decimos, no? Entonces, si en teoría decimos esto, entonces voy a dividir esto en tres partes, ¿no? Las partes puedo llamarle A, B y C. Puedo llamarle las partes A, B y C, pero ¿qué se debe cumplir? Debe ser. Pero estas partes, ¿cómo deben ser? Proporcionales a 2, 7 y 9, o sea, una debe ser 2K. Eso es lo práctico en el reparto. Ya, o sea, las partes van a ser... Pero siempre se debe cumplir que la suma de las partes me tiene que dar el total. Siempre. Siempre. Ya. Eso quiere decir entonces que las partes van a ser... Ahora, repito esto porque a cada rato lo voy a hacer, ¿ah? Si estas partes tuvieran un factor en común entre las tres, de preferencia se simplifica. Lo ideal es trabajar con los menores enteros posibles. Eso es lo ideal. ¿Ya? Entonces acá lo pongo, ¿no? ¿Quiénes serían las partes de manera práctica? 2K, 7K, 9K.
¿Qué se debe cumplir siempre? Que la suma de las partes debe ser n. O sea, esto, por teoría. Por teoría, eso debe ser. O sea, Sn sería 18. ¿Está bien? Ahora, hay un dato, ¿no? Si yo para hallar n tengo que hallar k. Pero hay un dato que es importante. Acá dice, sabiendo que la cantidad menor es 360. Entonces, para ti, ¿quién es la menor? 2K, 7K, 9K. Esas son las partes. Ah, la parte menor es 360. ¿Correcto? Entonces, como tú eres muy inteligente, profe, pero ya acabó, pues. Porque si 2K es 360, y yo quiero n que es 18K, multiplico por 9, pues. ¿Sí o no, profesor? Para que me salga 18. Ah, o sea, multiplica esto por 9 al ojo nomás. 6 por 9, 54, llevo 5, 27 y 5, 32. Y así resuelves este ejercicio, ¿correcto? Si no, despejas, pues igual 180 y multiplícalo por 18. Es lo mismo. Ya va a depender de tu habilidad operativa. Pero lo importante como concepto es esto, ¿no? Que cuando tú vas a dividir una cantidad en otras, no te olvides. Si puedes simplificar, hazlo. Tú te puedes hacer esta pregunta, ¿no? Profesor, ¿y si fuera inverso? Ahorita vamos a ver. Profe, ¿y si fueran fracciones? Ahorita lo vamos a ver. Correcto. Pero al final, siempre esta es la regla. Siempre las partes deben sumar el total. Y puedes hallar la parte que quieres. Pregunta, si conozco la cantidad menor, ¿puedo hallar ya la mayor? Sí, porque acá vale 180 por 7 sería la otra parte. 180 por 9 sería la otra. ¿No? Ah, ya. La menor parte, la intermedia, mayor, depende de los coeficientes. Listo. Ahora pasamos a esta otra situación. En el caso del ejercicio número 20 dice, repartir 3.500. Observe, ¿no? Estamos revisando, estos ejercicios están como ejemplos, ¿no? Aplicativos. 20 dice, reparte 3.500. Ahora quiero repartir, ¿no? Repartir, siempre es así, ¿no? Repartir, dividir, ¿no? 3.500 en forma directa, directamente, ahorita vamos a ver cuándo es inverso, directamente proporcional a. Y me ponen así, 2 a la 10, 2 a la octava potencia y 2 a la 9. ¿Se entiende que estos son los coeficientes de proporcionalidad? Bueno, aquí ponerle K de frente no es lo práctico. Ya te dije que lo ideal es simplificar. Dice, luego calcular la parte menor obtenida. Mira, lo que debemos hacer aquí es reducir. O sea, dividir esto entre lo común. O sea, simplificarlo. ¿Qué nos conviene acá? Por ejemplo, dividir, o sea, estamos simplificando, como son potencia de 2, lo dividimos todo entre la potencia de menor base, ¿no? Estamos dividiendo para obtener los menores coeficientes posibles. Entonces acá sale 2 al cuadrado, que es 4, acá sale 1, y aquí sale 2. Estos son mis nuevos coeficientes. Olvídate de los anteriores. Ya fue. O sea que repartir, profesor, 3.500 directamente proporcional a 2 a la 10, 2 a la 8 y 2 a la 9 es lo mismo que repartir 3.500 en forma directamente proporcional a estos números. Eso. ¿Está bien? Siempre que se pueda simplificar, hazlo. Hay algunos ejercicios que te ponen hasta con raíces, pero esas raíces tienen un factor común, se va a reducir antes de cualquier constante que vayas a poner. Como ya quedaron, ¿no?, enteros, facilito. Ya más no se puede simplificar esto. Entonces, quiere decir automáticamente, profe, las partes serían 4K, K y 2K. Y la suma de las partes me da el total. Sí. Ya puedes hacer eso al toque. Obviamente la parte menor sería K. Estas son las 3 partes. Pero tú hallas la constante para luego hallar las partes que quieras. 7K es igual a 3.500. ¿Cuánto vale K? 500. Como K vale 500, la menor parte era K. Por lo tanto, la parte menor o la menor parte, que es lo mismo, sería igual a 500. Porque justo la menor parte coincide con el valor de K. ¿No? O sea, este sería como que el 4. O sea, le agregas una constante, ¿no? Y resuelves. Siempre lo vamos a hacer así.
¿Ya? Por eso es importante recordar los conceptos, ¿no? Sobre reparto. Estos son los índices, la suma de las partes es igual al total. Si se pueden simplificar, lo simplificaremos, ¿no? ¿Cómo sería si es un reparto inverso? Aprovechemos el ejercicio número 21 para explicar cómo se realiza un reparto inverso a un solo conjunto de números, ¿sí? Ahí vamos a practicar el 21 y 22 para esto, ¿no? Entonces acá también, ¿no? Dice, queremos repartir, dividir, 260. Pero ahora en partes que sean inversamente proporcional ¿a qué coeficiente? 2, 3 y 4. Profe, ya sé, le pongo K nomás. No. Eso del K se hace cuando el reparto sea directo. ¿Qué hacer cuando el reparto es inverso? Haces un pasito más nada más. Este reparto inverso, en teoría, lo cambiamos por un reparto directamente proporcional. Para eso simplemente se invierten las cantidades. Teoría. Si una magnitud A es inversamente proporcional a otra magnitud B, entonces yo puedo afirmar que A va a ser directamente proporcional a la inversa de B. Es propiedad de magnitudes. Esto se aplica aquí. Por eso es que cuando el reparto es inverso lo cambio directo. ¿Por qué? Porque en el directo, ya sabes, la suma. No es que no se pueda aplicar de frente a una constante, sino se debe cumplir que 2 por la primera parte, 3 por la segunda parte y 4 por la tercera parte es igual a K, y sale fracciones. Pero ¿para qué hacer fracciones? Se puede trabajar con enteros, presta atención. Ah, ya, primer paso, se invierte. Ya sabes entonces, la regla práctica, cuando es reparto inverso, se invierte. Profe, y ahí ya le pongo la constante, si quieres. Profe, pero están en fracciones, voy a sumar K medios más K tercios más K cuartos, lo igual, muy operativo. Ya, la parte operativa la puedes hacer acá. Multiplicando, escuche, multiplicando a estos índices por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Es decir, usted de manera práctica va a multiplicar. ¿Cuál es el mínimo de 2, 3 y 4? 12. Para obtener coeficientes enteros. Así como puedes dividir, simplificando, puedes dividir, puedes multiplicar. Lo que te convenga para que obtengas coeficientes enteros y que sean los menores posibles. Por eso es el mínimo común, porque puedo multiplicar por 24, puedo multiplicar por 36, pero la idea es tener los menores. Al multiplicar por 12, entre 2 sale 6, entre 3 sale 4, y entre 12 entre 4, ¿cuánto es? 3, ¿no? Y estos son mis nuevos índices de reparto. Olvídate de lo anterior, táchalo. Estos. O sea, siempre vamos a terminar en un reparto directo a números enteros. ¿Cómo hacemos la jugada? La repito. Cuando el reparto es inverso, se invierten los coeficientes. Si no quiero trabajar con fracciones sino con enteros, multiplique usted por él, es lo que vamos a hacer en la práctica, por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y el resultado aquí serían mis nuevos índices. O sea, el problema se reduce a esto. O sea, profe, repartir 260 inverso de estos coeficientes es lo mismo que repartir 260 directamente proporcional a estos números, profesor. Sí. Ya lo que viene es más facilito, ¿no? Agrégale la constante chiquita, le pongo la constante. Y la suma. Ya mentalmente sumas. Ah, se debe cumplir siempre que la suma de las partes me da el total. No te olvides esa regla jamás. O sea, acá debe ser igual a 20. Como acá es 20, ya puedes hallar cualquiera de las tres partes. ¿Qué parte me piden en la número 21? Indicar la parte intermedia. Ah, ya, la intermedia es 4K, ¿no? La que no es mayor ni menor. Ah, por lo tanto, la parte intermedia, que es 4K, sería 80. Por eso ahí la respuesta debe ser 80. Eso se tiene que hacer cuando es un reparto inverso. El resto, y es tu habilidad operativa para encontrar esos numeritos, nada más, ¿ya? Ya, esa es la idea que yo te voy a dejar, ¿no? Para resolver los ejercicios. ¿Sí? Muy bien. Listo. O sea, profe, ¿cómo sería la 22? Igualito. Igualito. Mira, 22
Voy a hacer la 22 y voy a escoger unos 3 o 4 ejercicios que involucren reparto compuesto también y regla de compañía, ¿no? Dice, repartir 4.290 en partes que sean inversamente proporcionales a los números. 4.290. Voy a poner en resumen ya. Ya se sabe que voy a repartir. 4.290. En partes inversamente proporcional a qué. Y me ponen raíz de 75. ¿No? Te quieren rayar por las puras. Si tú ya tienes claro el concepto, no te vas a equivocar jamás. No te vas a asustar por esto. Ya que el objetivo es... No, profe, ya sé, como es inverso lo invierto. Un momento. Primero reduzcamos estos coeficientes para que puedas invertir. Ahí hay una raíz que me molesta, vamos a reducir. Entonces, ya sabes que puedes, o sea, así el reparto sea directo o inverso, antes de invertir, profe, como dijo acá, ¿puedo previamente simplificar? Sí, puedes simplificar. No problem, no problem. Esto es 5 raíz de 3. Esto es 7 raíz de 3. Y esto es 9 raíz de 3. Ya que esto es 25 por 3, 49 por 3, que está bien, ¿no? ¿Sí? Y 81 por 3. Entonces, esa raíz de 3 es el factor común. O sea, tú ya puedes hacer... Te lo estoy explicando paso a paso, tú tienes que hacerlo mentalmente. 5, 7 y 9. Ah, pero el reparto es inverso. Entonces, nosotros cambiamos este reparto inverso a un reparto directo. ¿Directo a qué? A las inversas. O sea, simplemente cuando el reparto es inverso, inviertes. ¿Para qué invierto? Para convertir, por teoría, un reparto inverso a un reparto directo. Y aquí, ya sabes, multiplicas. En este caso, ¿no? Ya de manera práctica, usted va a multiplicar, ¿no? O sea, vamos a hacerlo así. A todo esto, vamos a multiplicar por 5, por 7, por 9, porque ese es el mínimo común. Si quieres, pones el resultado, ¿no? ¿Sí? 63 por 5, 315. ¿Pero para qué? Multiplícalo, es que los tres son primos absolutos. El mínimo es el producto de ellos. O sea, aquí saldría 7 por 9, o sea, 63. Esos son mis nuevos coeficientes, mira, 63, ¿no? El otro sería 45 y el otro sería 35. Estos que estoy encerrando son mis nuevos coeficientes de reparto. Entonces, ¿qué voy a hacer en otras palabras? Voy a repartir 4.290 en forma directamente proporcional a estos números. Y lo que viene, uy, qué fácil, profe, por las puras ya lo vas a hacer. ¿Sí? Ah, pero yo lo quiero hacer. Sería 80 más 63, de acá tú dices, la suma de las partes me tiene que dar el total 100. ¿Correcto? Aquí sale 30. Entonces respondes lo que te piden, ¿no? ¿Qué me piden? Dar como respuesta la parte mayor. Entonces respondes, por lo tanto, la parte mayor va a ser igual. Como la parte mayor es 63K, sería 63 por 30. O sea, 1890. Eso sería la parte mayor, ¿me entienden? Ah, ya. Vamos a un reparto compuesto. Qué casualidad, la 23 justo es sobre reparto compuesto. Mira, mira. Te voy a explicar cómo se hace un reparto compuesto y se convierte en un reparto directo simple. O sea, todo siempre se reduce, si te das cuenta en esos primeros 4 ejercicios que hemos visto, todo se reduce a un reparto directo entero. O sea, eso es lo que hacemos en la práctica, utilizando conceptos de magnitudes. Lo que te dije, ¿no? Un reparto inverso es equivalente a un reparto directo, pero a las inversas de esos coeficientes. Propiedad de magnitudes. ¿Qué más? Si se pueden simplificar los coeficientes, se simplifica. Si son fracciones, profe, multiplicas por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Mira qué sucede en la 23. Primero anotamos los datos. Me piden repartir 9.640, mira, en forma directamente proporcional a los números 3, 5 y 8. O sea, directamente proporcional a 3, 5 y 8. Acá sí es importante mantener el orden, ¿no? Esto tiene un orden, ¿no? Directo a 3, 5 y 8. O sea, voy a tener la primera parte, segunda y tercera parte. Pero a su vez,
quiero que esa primera, segunda y tercera parte, en ese mismo orden, ¿sí? Y vamos a poner acá, E inversamente proporcional a. O sea, no solamente quiero repartir directo estos tres números, sino que este número también sea inverso a 4, 3 y 5. ¿Cómo se hace eso? Dar como respuesta la parte menor. ¿Está bien? ¿Todo ok hasta aquí, muchachos? ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? ¿Todo ok? Ya, voy a continuar en todo caso. Todo ok, ¿sí? Ya. Oye. Cuando es un reparto compuesto, simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Presta atención, yo te lo voy a explicar así. Lo que vas a hacer es, ese 9640, yo voy a convertir un reparto compuesto a uno simple. ¿Cómo? Escucha. Se debe entender por teoría, escucha, si una cantidad A es directamente proporcional a B, y a su vez esta A es directamente proporcional. Presta atención. Entonces, la teoría dice que A es directamente proporcional al producto de por sí. Eso es lo que hacemos. Profe, pero eso sí es que los son directos y este es inverso. Ya, escucha, cuando sea inverso, ya te expliqué qué debes hacer para convertirlo a directo. Se tiene que invertir. Acá está, se tiene que invertir. Y cuando multipliques, ¿no? Entonces simplemente te va a salir una fracción. Pero para que no te hagas faltas, olvídate de la teoría, te digo esto, ¿no? Cuando quieras repartir directo e inverso, divides directo entre inverso. Así de simple, o sea, divides estos dos. Profe, ¿y si los dos fueran directos? Bonita pregunta, entonces multiplicas. Profe, ¿y si los dos fueran inversos? También multiplicas. Cuando sea directo o inverso, divides en ese orden, directo con inverso, los coeficientes correspondientes. Ah, entonces tú estás repartiendo, acá estamos convirtiendo el compuesto a uno simple. Directo a el cociente entre los índices con el que el reparto es directo y los índices que son inversos, en ese orden. Profe, ¿y si hay dos directos y un inverso? Fácil. Vas a multiplicar lo que son directos y lo divides con este inverso. Haces esa operación. Siempre. Profe, ¿y si son tres repartos directos? Multiplica los tres. Solo divido en el caso de que sea directo e inverso. En ese orden, directo entre inverso. En ese orden. No la vayas a malograr. Ya. Directo a 3/4. Entonces ya convertimos, ya aplicamos propiedad y hemos convertido un reparto que era compuesto a un reparto simple. Lo que viene, ya lo hemos dicho. Profe, le pongo K de frente. Mira, si le pones K a cada uno, no está mal. Sumas, igualas, tienes que sacar mínimo. Pero si quieres que tus coeficientes sean enteros y se vean como lo que hemos hecho aquí, 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 simplemente aplican la misma regla. Multiplican por el mínimo. ¿Cuál es el mínimo de 4, 3 y 5? Bueno, el producto de los tres porque son P y 2 a 2. Sería 60. O sea, vas a multiplicar por 60. ¿No? ¿Cuáles serían mis nuevos índices? 60 entre 4, 15 por 3, 45. Esos son mis nuevos índices. 60 entre 3, 20 por 5, 100. 60 entre 5, 12 por 8, 96. Y ya está. Estos son mis nuevos índices. Olvídate ya de lo anterior. Finalmente esto se convierte en un reparto simple, directo a números enteros. Entonces ya tú sabes lo que viene, ¿no? Pones K, K y K. Puedes sumar ya mentalmente, ¿no? Acá. Entonces sumamos. 45 más 96 sale 141 más 100, 240. De frente tú dices, ¿no? 241K igual a 9640, profe. Para mí que es por 4, tienes razón. Acá sale 40 y ya respondes a la pregunta, ¿no? ¿Listo? Entonces, vemos la pregunta. Dar como respuesta la parte menor en la número 23. Por lo tanto, decimos por lo tanto, la parte menor
será igual. ¿Quién es el menor de los coeficientes? 45. Sería 45 por 40. O sea, la respuesta saldría 1800, ¿no? Ya está. Solución para este ejercicio. Ah, ya. No importa cuántos conjuntos de números sean, profe. Siempre hago esa regla, ¿no? Si son dos directos y un inverso, multiplico los directos entre el inverso para saber el nuevo coeficiente. Ya está, ya está. Esa es la regla cuando es un reparto compuesto. ¿Sí? Muy bien. Se reparte un número, dice, proporcionalmente a las edades de tres hermanos que son 14, 22 y 34 años respectivamente. Si el mayor recibe $190 más que el menor, ¿cuánto más recibiría el de 22 años si el reparto se hiciera 2 años después? Ya, eso ya lo puedes hacer tranquilamente. La 25 ya la puedes hacer. También, clásica pregunta es la 26. El 27, el reparto es inverso nada más, un reparto inverso. El reparto es inverso en la 27 porque es de acuerdo al aprovechamiento. Y si tú vas a repartir en función a las notas malas, fácil, pues no. Mientras más notas malas, menos le tienes que dar de propina. Por eso el reparto en la 27 es inverso. En la 28, facilito, el reparto es al toque, ¿no? La 29 recontra fácil. Vamos a la 30. Dos socios reunieron un capital de 10.000 soles para ver ese caso, ¿no? Ya está. A ver. Vamos con el número 30, aquí a la derecha, ¿ya? 30. Vamos por acá a la derecha. Ejercicio número 30. Regla de compañía. A ver, ¿cómo se hace ese tipo de pregunta, profe? Así. Dos socios reunieron un capital de 10.000 soles para hacer un negocio, ¿no? Ah, ya. A ver. Vamos. Sí. El primero dejó un capital durante 3 meses y el otro durante 2 meses. Se pide encontrar la suma de las cifras de la diferencia de los capitales aportados sabiendo que las ganancias fueron iguales. A ver, entonces, la idea es esta. La suma de los dos capitales es 10.000. Eso es lo que debes entender. ¿Cómo se reparte la ganancia? La ganancia, ¿sí? La ganancia se reparte en forma directamente, teoría. La ganancia se reparte directamente proporcional a los capitales, ¿no? En ese orden, ¿no? Y a la vez directamente proporcional los tiempos. Pero acá sí me dan los tiempos. Son 3 meses y el otro durante 2 meses. En ese orden lo voy a poner. Ah, ya. ¿Esto qué significa? Significa, ¿sí?, que esta ganancia se debe repartir directamente proporcional a, escúchame, teoría. ¿Dónde puse? Oye, lo invertí esto, ¿qué pasó? Ya está. Directamente proporcional. Escucha. La teoría dice que como es directo a ambos, la propiedad de la teoría dice que el reparto es directo al producto de ambos. Y es cierto, ¿no? Porque te acabo de decir hace un instante, cuando tú haces un reparto compuesto directo, se multiplican. O sea, va a ser directo a 3 por C1 y a 3 por C2. 2 por C sub 2. C1 y C2 son los capitales, cuya suma es 10.000 en total. Ah, pero hay un dato que es importante. Dato. Las ganancias son iguales. ¿Qué significa eso? Que si las ganancias son iguales, significa que los coeficientes son iguales. No puede ser de otra manera, porque me tiene que ser como si me saliera esto, escúchame, esto si me saliera 12 y 12. Entonces el reparto, ¿cómo se hace? A medias, ¿no? Porque estos números salieron iguales.
Ah, entonces se debe cumplir que 13.1 es igual a 2. No hay otro. Profe, y la constante, le pones K y K. Igualas las ganancias. Porque la suma de las partes me da el total. El problema dice que las ganancias que obtienen los dos son las mismas. O sea, como que si este gana G medios y este también ganará G medios. Por eso te escribo, ¿no? Las ganancias son iguales, dice, dato de problema. Entonces, ¿yo qué asumo? Que los coeficientes necesariamente tienen que ser iguales, no pueden ser diferentes, porque si no las ganancias serían distintas. Ah, ya. Y de ahí sacas la relación de C1 con C2, que es de 2 a 3, ya lo que viene es más sencillo, ¿no? Ya que ahí le pones una constante y resuelves. Ah, eso quiere decir que C1 debe ser, digo acá, 5K es igual a 10.000, esa parte ya está más suavecita, K es 2.000, entonces C1 es 4.000 y el segundo capital es 6.000. La diferencia es igual a 2.000. La suma de cifras de la diferencia es 2. Por eso ahí la respuesta tiene que ser 2. ¿No? ¿Está bien? Ya está. Pero como uno es ninguno, vamos a ver otro casito de regla de compañía. A ver, voy a buscar uno más. ¿Ya? Para terminar. Después lo que veas, tranca, olvídate. Ya, terminamos con esta número 32. Mira. 30. Oye, abre bien tus ojitos en la 32. 32. Ojito, ojito. Dice, dos socios A y B forman una empresa por 24 meses, con 4.500 y 4.000 de capital. Tiempo después de iniciar el negocio, un socio C ingresa a la empresa aportando 6.000, resultando que al final él recibiría 1/3 de las utilidades de la empresa. ¿A los cuántos meses de formada la empresa ingresó el socio C? A ver, vamos en orden, ¿no? Sí, ya está. No me dicen la ganancia, ¿verdad? Pero te explico con el dato de 1/3. Mire, escucha, escucha. Entonces, en resumen, esta ganancia se debe repartir directamente proporcional. Resumen, muchachos, resumen. Directamente proporcional. Vamos a poner el socio A, socio B y socio C, ¿no? La ganancia se reparte directamente proporcional ¿a qué? A los productos, resumen, teoría, al producto de los capitales y los tiempos. ¿Cómo sería para A? Su capital es 4.500, profesor, y el tiempo 24. El segundo es 4.000 y el tiempo también 24 porque estos dos socios empezaron iguales. Por eso el problema dice durante 24 meses. ¿Por qué se multiplica? Porque como el reparto es directo a los capitales y a los tiempos, resumen, teoría, la ganancia siempre se reparte directo al producto de los capitales por los tiempos. ¿Cuál es el capital de C? 6.000. ¿Y su tiempo? No sé. Vamos a ponerle X. O T. X representa los meses que he estado en la empresa C, que entró obviamente después. La pregunta es, ¿a los cuántos meses de formada la empresa ingresó el socio C? Yo lo que voy a encontrar es cuántos meses estuvo. Para saber a los cuántos meses iniciado, fácil, pues resto 24 menos los meses que estuvo C, para saber después de cuántos meses recién ingresó él a la empresa. ¿Sí? Ya está. Entonces, como ya te expliqué en su momento, lo que debemos hacer aquí es simplificar cuando se pueda simplificar. Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Acá podemos hablar así. ¿Por qué simplifica, profesor? Porque los coeficientes cuando tengan factores en común se puede reducir. Te dije eso. ¿Ya? Primero, como primera parte de operaciones, ¿no? A ver, 60, ¿no? 60, 24, 24, ¿qué podemos sacar? Doceava podemos sacar y quinta también, ¿no? Ah, ya. Ahí vamos con la doceava. 5. Doceava 2. Doceava 2. Por último, quinta. Queda 1. ¿No? Quinta, 8. Quinta, 9. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían mis nuevos índices?
Mis nuevos índices serían 18, 16 y X. ¿Correcto? Ya. Ahora, ¿qué significa que la ganancia del tercero, ¿no?, haya sido 1/3 del total? O sea, quiere decir que la suma de ellos dos tiene que ser el doble de. ¿No me entendiste? Te lo explico de nuevo. ¿Por qué hablamos hace ratitos que las ganancias aquí eran iguales? ¿Por qué eran iguales? Porque precisamente los índices tendrían que ser iguales, ¿no? Los índices de reparto. Ya, pero acá no dice que son iguales. Acá dice que la ganancia del tercero es 1/3, ¿no?, del total. O sea, el tercero se llevó la tercera parte de la ganancia. Entonces, ¿dónde se van los 2/3? Para ese lado. O sea, quiere decir que la suma de ellos dos es el doble de él. O sea que esto es como 1 y todo es como 3. Por lo tanto, las dos partes deben sumar como 2. Ahí está el truco para la solución, nada más. Y luego tú dices, ¿no? Profe, no entendí. ¿Por qué puso 2X acá? ¿Qué está hablando, profe? Ya. Entonces, ¿sí?, se debe cumplir que la suma de 18 más 16, de ellos dos, la ganancia que van a acumular los dos primeros, debe ser los 2/3, vamos a decir así, esto es como si fuera 2/3 de G, o proporcional a eso. Y X debe ser igual a 1/3 de G. Eso es lo que quiere decir el problema. Entonces ahí se entiende mejor lo que he puesto aquí, ¿no? Sería así. Reemplazas, pues, ¿no? Por eso digo, 34 va a ser igual a 2 veces G/3, que es X. O sea, quiere decir que el tiempo que estuvo impuesto el capital del tercer socio C ha sido 17. ¿Cómo yo determino a los cuántos meses de iniciado el negocio, ¿no? ¿Cómo determino yo a cuántos meses inicié el negocio? Esto es dato del problema. Eso. Tú me preguntas, profe, ¿por qué pone 1/3 de G? Es dato del problema. Ya. ¿Y dónde sale 17? Dividir, pues. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, luego de cuántos meses iniciado la empresa, ingresó C, entonces se restan los 24 meses que duró el negocio, menos los 17 meses que estuvo C. Por eso la respuesta es 7. Son 7 meses después que ingresó recién C y su capital estuvo durante 17 meses. ¿Ya? Entonces, si esto es la tercera parte, los dos deben sumar los 2/3. Por eso le di esa relación, para que más o menos se entienda en función a lo que se está refiriendo, ¿no? El problema. Obviamente con una constante, pero la constante se iba. ¿Ya? Se va igual. Bueno, muchachos, hasta aquí voy a trabajar con ustedes. Gracias por su atención. Será una próxima oportunidad. Que tengan un buen fin de semana. No, nos vemos mañana, ¿no? Ya está. Mañana nos vemos con Trigo, ¿ya? Sigan practicando. Cuídense mucho. Nos vemos a todos. Chao, Kiara. Chao. Listo, profe. Muchas gracias por la clase y nos vemos la próxima semana. Chao.